Bueno, ahora vamos a comprender el concepto de ortocentro, vamos a demostrarlo y también vamos a hallar la diferencia entre ortocentro y circuncentro, ya conocido hasta la anterior clase. Veamos ahora, ¿qué es el ortocentro? Pues el ortocentro simplemente es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo y este puede ser interior o exterior. Entonces, ahora debemos recordar el concepto de altura, pues entonces la altura simplemente es la perpendicular trazada de un lado del triángulo. Y vamos a ir anotando. Hasta el vértice opuesto. Muy bien, nuevamente entonces la altura pues es la perpendicular trazada de un lado del triángulo hasta el vértice opuesto. Enseguida vamos a comprenderlo mejor en la gráfica. A ver, veamos. Entonces, lo primero que tenemos para encontrar el ortocentro, primero tenemos que encontrar las alturas. Tengo este triángulo, rectángulo. No, perdón, no es un triángulo rectángulo, es cualquier otro triángulo. Y le vamos a colocar sus vértices. Tengo el vértice A, B y C. Entonces, tres vértices que nos van a permitir además o dar los datos requeridos para hacer el cálculo de este ortocentro. Entonces, en primer lugar, hay que encontrar las alturas. Pues las alturas de cada lado, ¿no? Las alturas de cada lado simplemente es la línea perpendicular o la recta perpendicular desde uno de los lados hasta el vértice opuesto, ¿no es cierto? Entonces, lado, aquí mencionaremos lado y vértice opuesto, ¿no? Perpendicular de un lado al vértice opuesto. Veamos. Tenemos el lado, supongamos el lado AB. Su perpendicular, pues va a ser aquella línea que forme 90 grados de abertura y además esté con el vértice opuesto. Su vértice opuesto de AB es el punto C. Entonces vamos a trazar, ustedes pueden trabajar esto con escuadras en sus casas para definir exactamente, a ver, más o menos, ¿no? Acá. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, la perpendicular es aquella recta exactamente que tiene un ángulo de 90 grados con la otra recta. Ahora, debo hallar del mismo modo para cada uno de los lados. He hallado para AB, vamos a hallar BC. Para BC, entonces, la perpendicular, más o menos, vamos a tener. A ver, vamos a trazar. Ustedes ya saben, estos se pueden ayudar con las escuadras. Ahora vamos a trazar. Suficiente con dos, ya hemos encontrado el punto de intersección que sería el ortocentro. Es el punto el cual estamos buscando a este, ¿no es cierto? Pero vamos a verificar con el trazado de la siguiente altura también. Entonces, este es el vértice B. Lado opuesto, perdón, vértice B es el opuesto al lado AC. Entonces, este es el lado AC y más o menos si tú te das cuenta, exactamente, ¿no es cierto? Tenemos ahí. Ese es el ortocentro. Ahora, recordaremos que hasta la anterior clase habíamos hablado del circuncentro. Si tuviéramos el mismo triángulo y yo quisiera hallar el circuncentro, vamos a hacerlo con color amarillo. Recordaremos que el circuncentro es la intersección de las tres mediatrices, ¿no? Entonces, ¿qué era una mediatriz? Era el punto medio de un lado, ¿no es cierto? Encontrábamos el punto medio de un lado y la perpendicular que pasaba por ese punto medio era la mediatriz. En este caso, del lado AC, la mediatriz más o menos pareciera que es acá también, ¿no es cierto? Y sería el mismo, en este caso sería el mismo, la misma recta, ¿no es cierto? Más o menos, es una idea, pero voy a quitar eso. Suficiente con dos y ya tenemos. En este otro caso, en el lado AB, más o menos, lo primero es encontrar el punto medio.
Tomaremos que este es el punto medio. Punto medio. Entonces el primer paso siempre es encontrar el punto medio. Y pues la mediatriz va a pasar, es la recta perpendicular a este punto medio. Entonces observa. Tendríamos que es más o menos así, ¿no es cierto? Esa sería su primera mediatriz. La mediatriz pasa por el punto medio. La altura, en cambio, es directamente la perpendicular de un lado hasta el lado opuesto, que pasa por el vértice opuesto. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahora, veamos de este otro lado, por ejemplo, de B y C. Entre B y C tenemos el punto medio este, ¿no es cierto? Y la mediatriz entonces sería su perpendicular. ¿No es cierto? Hasta ahí. Y acá vamos a hacer, este es el punto de intersección. En cambio, este va a ser el circuncentro. Para diferenciar entre circuncentro y ortocentro. Otra cosa, el circuncentro por si acaso tiene la propiedad de dividir en tres partes exactamente iguales del triángulo, ¿no? En cambio el ortocentro simplemente es un punto de intersección o el centro se podría decir el centro mismo del triángulo. Además el ortocentro puede estar dentro del triángulo o fuera del triángulo, ¿verdad? En cambio el circuncentro siempre tiene que estar dentro del triángulo. El ortocentro. Este es el ortocentro. Muy bien. Después de haber comprendido este concepto, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Tenemos el ejercicio que dice hallar el ortocentro, que va a ser el punto O, que está dado por las coordenadas X y Y, del triángulo cuyos vértices son, y tenemos 3 puntos. Bueno. Primer paso debería ser siempre entender el ejercicio haciendo la gráfica, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a identificar dónde se encuentran exactamente pues estos puntos. Entonces vamos a ubicar los 3 puntos, positivo 2 y negativo 1 para el punto A, positivo 2 y negativo 1. Entonces tenemos aquí el punto A. El punto B o vértice también B es positivo 4 y positivo 5. Ubicado exactamente en este lugar, el punto B, vértice B. Y el vértice C, delimitado por las coordenadas negativo 4 en X y positivo 3 en Y. Entonces tenemos exactamente acá, el punto C. Si nosotros trazamos y unimos, o trazamos los segmentos y unimos estos 3 puntos, vamos a tener exactamente un triángulo que tiene esta forma. Muy bien. Ya podríamos encontrar inclusive gráficamente el ortocentro, pero nosotros necesitamos demostrar analíticamente, ¿no? A ver, vamos a demostrar gráficamente o encontrar el ortocentro gráficamente. Entonces el ortocentro es, recordaremos el concepto, el punto de intersección de las 3 alturas de un triángulo. Y las alturas en sí es la perpendicular trazada de un lado del triángulo hasta el vértice opuesto. Entonces vamos a hacer uso de esos dos conceptos y vamos a trazar la perpendicular de cada lado con el vértice opuesto, ¿no es cierto? Que pasa en el vértice opuesto. Por ejemplo, de A, nuestra primera, por ejemplo, si tuviéramos este lado AB, queremos nosotros trazar su perpendicular y tiene que pasar la altura, ¿no es cierto? Va a ser la perpendicular que pasa por el punto C, que es el vértice opuesto. Entonces, si tú tienes una reglita, más o menos vamos a tener algo así, ¿verdad? Esa sería la primera altura. Otra altura, entonces tenemos de A a C, pasaría por el vértice opuesto que sería B.
Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos. Esto es una idea, chicos. Vamos a verificar. Yo no lo estoy haciendo con el uso de escuadras. Entonces, tú ya con el uso de escuadras vas a poder en tu cuadernito hacerlo con mucho más cuidado. Más o menos, es una idea. Entonces, estamos encontrando el ortocentro. Sería X y Y, ¿no? Tenemos una idea ya. Vamos a ver y vamos a verificar. Es mejor que tú lo hagas analíticamente también para verificar esto. Para hacerlo analíticamente, entonces necesitas los siguientes pasos que vamos a seguir. Ya, el primer paso entonces sería paso 1, hallar las alturas, ¿verdad? Encontrar alturas. Hallar alturas. Lo voy a escribir un poquito más acá. Y pues para hallar la altura, entonces primero necesitas, no necesitas hallar puntos medios, ¿no? Directamente necesitas la pendiente perpendicular. Lo anotaremos aquí, pendiente perpendicular. Y pues inmediatamente, segundo, teniendo la pendiente perpendicular de ese lado, unes con el vértice opuesto y aplicas directamente lo que es la fórmula punto pendiente. Punto pendiente, ¿cierto? Estamos haciendo un resumen para poder seguir con el ejercicio de manera ordenada. Entonces, el punto, por si acaso, este punto se refiere al vértice opuesto, ¿ya? Vértice opuesto. Este es el vértice opuesto, ¿verdad? Y la pendiente, pues, ya encontrada en el primer paso. O en el primer punto, en el primer paso. Ahora, el paso 2, simplemente, ya teniendo las 3 alturas, vamos a encontrar el ortocentro a través de un sistema de ecuaciones. Entonces, ahí encontramos ya el ortocentro. ¿Y cómo? A través de sistema de ecuaciones, ¿no ve? Mediante un sistema de ecuaciones. Suficiente que utilices 2 ecuaciones. Vayamos a resolver entonces este ejercicio. Vamos a encontrar en primer lugar la primera altura que sería al segmento AB. Vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a decir, vamos a encontrar las alturas. Muy bien. En este caso de AB, del segmento AB. Para esto necesitamos entonces primeramente hallar la pendiente perpendicular, ¿no es cierto? La pendiente de la perpendicular. Entonces decimos la pendiente perpendicular a este segmento es igual, y necesitamos los 2 puntos que eran positivo 2, aquí anotaremos los puntos. Muy bien, ya tenemos los 3 puntos, porque los vamos a necesitar constantemente. Y además recordemos que la pendiente se encuentra de la siguiente manera. Es y sub 2 menos y sub 1 es la variación respecto del eje Y sobre el eje X, ¿no? X sub 2 menos X sub 1. Para recordar nada más. Entonces aplicamos. Como estamos utilizando el segmento AB, entonces vamos a utilizar los puntos A y B, ¿no es cierto? Ahora, iniciamos. Tenemos que esto es igual a positivo 4 y negativo 2. Este sería X sub 1, este sería X sub 2, ¿no? También, ¿está bien así? No, ¿verdad? Muy bien, hay que tener cuidado. Si tú me colocas los datos de esta manera, por ejemplo, arriba los valores de X y abajo los valores de Y, la perpendicular va a ser el opuesto inverso, va a ser otro valor, otro resultado y te va a dar otra ecuación y ya está mal tu ejercicio, ¿no? Entonces, es primeramente Y, entonces no podemos colocar estos datos. Por lo que rectificamos. He hecho a propósito esto para que ustedes puedan tener mucho cuidado al respecto. Entonces tenemos positivo 5. También puedes poner Y sub X sub 2 acá y X sub 1 acá, ¿no? Eso es indistinto, no hay ningún problema, chicos. Igual vas a llegar al mismo resultado en este caso. O con ese cambio, no hay ningún problema porque nos dice la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera o la suma total, el resultado. Entonces vamos a tener positivo 5 menos Y sub 1 es negativo 1, se va a convertir en positivo. Y en el denominador tenemos a las
las coordenadas de x. Sería positivo 4. Positivo 2 sería negativo 2, ¿no? Entonces tenemos que acá signos iguales se suma, signos distintos se resta. Esto se puede simplificar y dividir y tenemos positivo 3, pero no es esa la que necesitamos. Exactamente la que necesitamos va a ser la pendiente perpendicular. Entonces la pendiente perpendicular es la opuesta e inversa. Entonces como es positiva se va a convertir en negativo y es exactamente 1/3. Tengo la pendiente. Y ahora ya tengo también el vértice opuesto. En este caso, el vértice opuesto va a ser C, negativo 4 y positivo 3. Gracias a eso, entonces, nosotros directamente vamos a ir a aplicar y utilizar la forma de la recta, que es punto pendiente. Tenemos punto y tenemos pendiente. Entonces, vamos a decir, esto es igual. Recordaremos, y menos y sub 1 es igual a la pendiente por x menos x sub 1. Tenemos la pendiente y el punto, por lo que la recta es, o la ecuación de la recta, en este caso de la primera altura, va a ser y negativo 3 es igual a negativo 1/3 por x menos negativo 4 se convertiría en positivo 4. Resolvemos. Ojo, acá tenemos la pendiente es una fracción, entonces el denominador va a pasar a multiplicar al otro miembro. Tenemos 3y, negativo 9, y esto es igual. Negativo 1 va a multiplicar a todo lo que está en el paréntesis, entonces les cambia de signo. Negativo 4, negativo x y negativo 4. Ahora tenemos que presentarla en la fórmula general de la ecuación. Entonces, ¿qué nos dice? Esta x es negativa, pasa al otro miembro como positivo. Entonces tenemos x más 3y. Negativo 4 pasa al primer miembro como positivo. Positivo 4 y negativo 9, negativo 5. Esto es igual a 0. Ya tenemos aquí nuestra primera ecuación o nuestra primera altura. Vamos a poner número 1. Le vamos a enumerar porque para el final, para el último paso, para encontrar realmente el ortocentro, necesitamos las ecuaciones. Entonces, esta ecuación es la número 1 o la altura al segmento AB, ¿no es cierto? Entonces, eso también podemos decir. Esto, ¿no? Vámonos a encontrar entonces la siguiente altura, que va a ser BC. También podríamos hacer AC. Haremos AC. No va a haber ningún problema. Tú eliges con cuáles vas a iniciar. Entonces, la pendiente, nuevamente. La pendiente, pues, de AC, del segmento AC, es igual a positivo 5. Podemos hacer AC, perdón, no es 5. En este caso vamos a tener los siguientes datos. Ahora ya no estamos utilizando AB, sino estamos utilizando AC. AC, ¿no es cierto? Y podemos ordenar de la siguiente manera. Decimos positivo 3 y negativo 1 menos negativo 1, entonces se convierte en positivo. Negativo 4 menos positivo 2, entonces se convierte en negativo 2. Tengo arriba positivo 4. Y abajo tengo negativo 6. Por lo que esta pendiente positivo entre negativo es negativa y simplificamos y tenemos 2/3. Pero nosotros necesitamos la pendiente perpendicular. Entonces la pendiente perpendicular es su opuesta, positivo e inversa, positivo 3/2. Y el vértice opuesto, que en este caso sería B. Tenemos el vértice positivo 4 y positivo 5. Con la pendiente perpendicular y el vértice opuesto puedo encontrar la segunda ecuación de la segunda altura, que sería y, recordemos que esta es
la forma de la ecuación punto pendiente. Simplemente reemplazamos ahí. Entonces tenemos y negativo 5, porque era positivo, es igual a positivo 3 medios por x negativo 4. ¿No es cierto? Ahora vamos a resolver esta ecuación con dos incógnitas. Tenemos que es una fracción, el 2 pasa a multiplicar a todo el primer miembro y voy a tener 2y menos 10. Y el positivo 3 se queda a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Positivo 3x negativo 12. Ordenamos y presentamos la ecuación general. Como x es positiva, se queda todo en el segundo miembro. Ya sabes, recordamos, si digo AB, también puedo decir B es igual a A, ¿no es cierto? Esa es la propiedad conmutativa. Entonces, aprovechemos que x es positiva, positivo 3x. Esta que está en el primer miembro pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces va a ser negativo 2y. El negativo 10 pasa como positivo 10. Con el negativo 12 queda negativo 2. Y esto es igual a 0. Y acá rápidamente tenemos nuestra segunda altura, que pertenece a la altura del lado AC. Vámonos ahora con la altura AB. Ah, no, en este caso ya hemos hecho AB. Hemos hecho AB, AC, nos tocaría BC. B, BC. Entonces vamos a encontrar en primer lugar, facilito, primero la pendiente. Pendiente del lado BC. Recordaremos los puntos. Los puntos son B, positivo 4, positivo 5, y C, negativo 4 y positivo 3. Entonces, la pendiente es igual a positivo 5 y negativo 3 sobre positivo 4 y era negativo 4, x sub 2, pero entonces le vamos a poner con signo cambiado. Resolvemos, signos distintos se resta, signos iguales se suma. Por lo que acá tenemos positivo y además se puede simplificar. Es un cuarto. Pero recordemos que necesitamos nosotros la pendiente perpendicular, que sería igual a su inverso y opuesto. Y además necesitamos el vértice opuesto, que es el punto A, con los datos o con las coordenadas positivo 2 y negativo 1. Teniendo el punto y la pendiente, puedo encontrar la ecuación de la recta que va a corresponder a la altura respecto al lado BC. Entonces tenemos y menos y sub 1. Como es negativo 1, se convierte en positivo 1 y esto es igual a la pendiente por x menos x sub 1, que sería positivo 2 y se convierte en negativo 2. Resolvemos y tenemos y más 1 es igual a negativo 4x, negativo por negativo, positivo 8. Ordenamos la ecuación, en este caso como x es negativa, pasa al otro miembro como positiva. Estamos pasando, en este caso, ya saben, como esta es negativa, entonces esto pasa al primer miembro. Hace rato era positiva, entonces la y pasaba al segundo miembro. Negativo 4x, positivo y, positivo 8 pasa como negativo 8. Negativo 8 y positivo 7 nos da, perdón, y positivo 1 nos da negativo 7 igual a 0. Entonces tenemos nuestra última altura. Esto va a ser 3, que corresponde a la altura respecto al lado BC. Y el último paso, que sería paso 2, vamos a encontrar el ortocentro, ¿está bien?
Y para encontrar el ortocentro, como es la intersección de las alturas, entonces es suficiente que nosotros elijamos dos de esas ecuaciones de alturas para encontrar las coordenadas del ortocentro XY. Podemos elegir 1 y 2, 2, 3 o 1 con 3. Elijamos 1 y 3, ¿ya? Vamos a elegir entonces, perdón, la ecuación de la recta 1 que era AB, que nos decía, o que estaba dado por la ecuación X más 3Y y negativo 5, pero vamos a llevarlo al otro miembro, el negativo 5, y se convierte en positivo 5. Y utilizaremos también la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2 era, perdón, recordaremos la ecuación 2. La ecuación 2 nos dice positivo 3x, negativo 2y y negativo 2 igual a 0. El negativo 2 va a pasar como positivo. Entonces tengo 3x, negativo 2y igual a 2. Tengo entonces un sistema de ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. ¿No es cierto? Lo pondré al otro ladito. Y vamos a trabajar. Aplicamos un método cualquier método de resolución de sistemas de ecuaciones 2×2. Hay reducción, sustitución, igualación, determinantes, método gráfico, etc., ¿no? Entonces, a ver, el más sencillo, el que tú prefieres. En este caso yo voy a aplicar el método de reducción. También podríamos aplicar otro método, como les decía, ustedes deciden. Para el método de reducción puedo eliminar la variable x o puedo eliminar la variable y para que el sistema se reduzca a una sola incógnita, ¿verdad? Por eso se llama método de reducción, reducir a una sola incógnita, de 2 a 1. Voy a multiplicar, yo voy a reducir la variable y, ¿por qué? Porque ya está con positivo y negativo. Entonces aquí voy a multiplicar por 2 la primera ecuación y la segunda ecuación voy a multiplicar por 3. 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6y, y esto es igual a 10. Y la segunda ecuación, vamos a multiplicar por 3, 3 por 3, 9x, menos 2 por 3, 6y, y esto es igual a 2 por 3, 6. Entonces, ahora tenemos que la variable y se puede eliminar, simplificar por la propiedad de los elementos opuestos. X tienen signos iguales, se suma, tenemos 11x igual a 16. Signos iguales también en el segundo miembro se suman. Entonces despejamos la variable y tenemos que x es igual a 16 onceavos. Puedes utilizar con este dato de fracción o también lo puedes convertir a número decimal, que corresponde 16 dividido entre 11, más o menos te da como 1.5, ¿no es cierto? Y bueno, para encontrar la coordenada y, lo único que hacemos es reemplazar el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a reemplazar en la ecuación 1. Entonces dice 16 onceavos más 3y es igual a 5. Puedes hacerla entera esta ecuación o puedes llevar 16 onceavos al segundo miembro, luego hacer como un denominador, etc. Vamos a convertirla entera, que es el proceso más sencillo. 16 más el 11, entonces multiplica por todos los demás términos de ambos miembros. 11 por 3, 33y es igual a 11 por 5, 55. Despejamos la variable, tenemos 33y, positivo 16 pasa como negativo, negativo 16 y positivo 55 nos da positivo 39. Entonces despejamos y simplificamos. Ambos son múltiplos de 3. 39 entre 3 a 13 y 33 entre 3 a 11. Esta es la coordenada y del punto que estamos encontrando. Te decía que además puedes utilizarlo sino como decimal. 13 dividido entre 11 es igual a 1,2. Gracias a estos valores de x y de y, que son las coordenadas, por si acaso, del punto O, ¿no es cierto?
Verificaremos. Nosotros habíamos encontrado el punto O gráficamente. Ahora, vamos a verificarlo, pero antes, si tú tienes las ecuaciones de las alturas, tú tendrías que nuevamente encontrar dos puntos para graficar estas alturas en nuestro primer plano, ¿no? Tendrías que graficar. Pero observa, nosotros habíamos simplemente aquí hecho al azar. Si tú tienes, decíamos, las alturas, estas ecuaciones, entonces lo único que tienes que hacer es dar valores a X y Y en cada ecuación y encontrar dos puntos que te van a permitir encontrar también las gráficas o las rectas de estas alturas. Veamos, si yo le doy el valor de 0 a Y, por ejemplo, de 0 a Y, voy a tener que X es igual a 5. Si tengo, ay, perdón, estábamos haciendo aquí. Decíamos Y es igual a 0, Y es igual a 0 y X será igual a 5. Esto por si acaso es de paralelo la altura al segmento AB, por si acaso, ¿no? Estamos continuando. Entonces aquí tengo AB, ya tengo un punto que sería el punto C. Necesito suficiente otro punto más para encontrar su altura. Ya tengo estos dos datos. X es igual a 5, dice, y es igual a 0. Entonces, observa, si yo trazo la altura, y voy a hacer así con cada una de las ecuaciones de las alturas, ya me da un valor. Antes, también, ya tenemos nosotros el ortocentro. Analíticamente ya hemos encontrado el ortocentro. Y el ortocentro dice que es igual, ortocentro es igual a 16 onceavos y la coordenada Y es 13 onceavos. También pueden utilizar con valores decimales, les decíamos. X entonces igual a 1.5. Si este es 1, entonces aquí es 1.5 y Y es 1.2, 1.2. Entonces al trazar nosotros tenemos exactamente que el ortocentro se refiere a este punto. Pero estamos verificando también gráficamente. Ahora, veamos, vamos a ir a la altura de AC que tenemos acá. Altura AC dice 3x menos 2y igual a 2. Si yo le doy el valor a x de 0, entonces voy a tener 0 menos 2y igual a 2, ¿no es cierto? Por lo que y entonces va a ser igual a negativo 1. Entonces voy a tener esos dos datos, 0 y negativo 1. 0 y negativo 1. Nos vamos al plano cartesiano. X0 y Y negativo 1. Quiere decir que tengo exactamente este punto. Como ya tengo el vértice opuesto B, puedo trazar la altura de este. Y si te das cuenta, coincide y tenemos el ortocentro.